Gracias te doy, Dios mío, en esta hermosa noche. Gracias te damos, Padre Santo, que nos permite volver a reencontrarnos, venir, Señor, a compartir tu santa palabra, tus santas enseñanzas. Bendícenos, Dios, y dirígenos con tu gracia, Padre, con tu gracia. Mira por cada uno de mis hermanos que se esfuerzan, que están atentos, pendientes, Señor, de todo lo que estamos haciendo. Y estamos, Dios mío, introduciéndonos a otras personas de manera que oigan y escuchen tu santa palabra. Bendice a tu pueblo, mi Dios, en todo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, mis santos hermanos, que el Señor siga impartiendo bendiciones especiales en esta preciosa noche. Vamos a estar considerando nuestra carta a los Filipenses. La carta de San Pablo a los Filipenses. Vamos a tratar de hacer la introducción en esta noche. Y debemos recordar, mis santos hermanos, que estamos tratando con una de las 4 cartas que el apóstol Pablo escribió desde su prisión en Roma para diversas iglesias. Ya vimos la de los Efesios, ahora Filipenses, luego veremos a Colosenses y también Filemón. Si nos da tiempo, pues podremos también ver esas 4 cartas que el apóstol escribiera mientras estaba preso en Roma por causa del evangelio. Amén. Así que veamos en esta ocasión que pudiéramos recordarnos al apóstol San Pablo trabajando en su obra misionera relatada allá en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Amén. En ese capítulo pues se hace el momento especial cuando Dios llama a Pablo y a Silas a que vayan a trabajar precisamente a la primera región de Europa. Bendito sea Dios para siempre. Así que la primera iglesia, la primera predicación del evangelio que se hace en toda Europa se hace entrando precisamente por Filipos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué era todo esto? Dice que la iglesia en Filipos pues tiene un origen bastante peculiar, bastante diferente a los demás. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo, mientras el apóstol estaba en aquellas iglesias de lo que ahora se llama Turquía, el Espíritu Santo no lo dejó ministrar, no lo dejó abrir la boca, ni lo dejó parar en ninguno de esos pueblos, sino que lo inquietaba, y donde quiera que quería ir le decía: no, ahí no va, quieto, por ahí no, cállate aquí, yo te mando a otro sitio. En otras palabras, bendito sea Dios para siempre. Pero dice la palabra que en una visión nocturna, amén, el apóstol Pablo oyó a un varón macedonio, lo oyó y lo vio, amén, que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Amén. Enseguida dice la palabra que entendió él, conjuntamente con Silas, que lo acompañaba, que Dios lo estaba llamando a aquella ciudad llamada Filipos. Filipos, en honor a Felipe, se le había puesto ese nombre, amén, muchos años atrás. Y este Felipe pues era el padre, Felipe II, era el padre del amigo Alejandro Magno, Alejandro el Grande, como lo llamaron, porque él fue el que expandió el imperio de los griegos, amén, por allá por el 300 y pico. Pero ya sabemos que esta ciudad pues era ahora, en el tiempo en que Pablo estaba aquí predicando, era una provincia romana con tantos privilegios que tenía, debido a que allí pues se habían librado muchísimas batallas importantes,
y ellos pues habían llenado eso ahí de ciudadanos romanos. Le habían dado incluso los mismos privilegios que tenían allá en Roma, se lo habían dado a esa provincia de Filipos. Y allí pues, ahí mandó Dios a los apóstoles para que fueran a predicar la palabra. Amén. Dice que partieron gozosos hasta llegar a Filipos, la ciudad principal y la primera tierra de Europa que recibió el evangelio de Cristo. Dice en Filipos, amén, prodigios y milagros, amén, y milagros grandes que Dios hizo a través de ellos, a través de estos apóstoles. Dios hizo grandes maravillas allí. Y justamente Dios pues lo movió a ellos a que predicaran el evangelio a los primeros creyentes que fueron precisamente de origen judío. Amén. Y estos judíos pues se convirtieron al evangelio, pero no tenían sinagoga, porque se ve que eran muy pocos y debían haber por lo menos 10 hombres casados para formar una sinagoga en un pueblo. De manera que allí vemos que también habían otras almas más que no eran solamente judíos. Amén. Dice en Filipos, prodigios y milagros que lo llevaron a la cárcel hizo Dios a través de ellos, pero también muchas almas conocieron a Cristo y establecieron una bella relación con el apóstol Pablo. Quiere decir que esa iglesia que se forma allí, amén, es una iglesia que le va a coger un cariño al apóstol Pablo muy, pero muy grande. ¿Qué podemos nosotros recordar de esa iglesia que no se nos queda en el olvido? Bueno, recordar a Lidia, amén, que dice que fue una de las primeras que se convirtió al Señor allí a la orilla de aquel río donde iban a orar los sábados, amén. Y esa mujer pues los albergó a ellos en su casa. Dice que era una mujer muy rica, dedicada a los negocios, negocio de púrpura, amén. Y también, así que ella vino a ser una verdadera misionera de Cristo en ese lugar. Pero también, hermanos, tenemos que recordar que allí también el apóstol Pablo reprendió a aquella muchacha que iba detrás de ellos, alabándolo, diciéndoles cosas lindas que se veían bonitas, pero el apóstol Pablo detectó por el espíritu, amén, discernimiento de espíritu, de que esa muchacha no andaba con Dios. Por ella, el enemigo estaba hablando y dándole un mensaje al apóstol, y un hombre de Dios no acepta mensajes que vengan de Satanás, aunque lo estén elogiando y aupando y diciéndole ciertas verdades a medias, porque el diablo nunca nos dice una verdad completa, sino que las dice a medias. Amén. De manera que esa muchacha pues se hizo famosa, esa muchacha divina que era una esclava, dice la Biblia, que le daba muchísimos beneficios a sus amos cuando hacía sus adivinanzas. De manera que cuando ellos vieron que esta muchacha había perdido, amén, eso es lo que ellos llamaban virtud, una virtud diabólica para adivinar. Cuando el apóstol Pablo la reprendió, el espíritu malo que había en ella salió de ella, amén, y ya no podía servirle a sus amos. Entonces estos amos se levantaron contra los apóstoles y lo metieron en la cárcel. En la cárcel es donde Dios se glorifica de nuevo. En la cárcel había, amén, una seguridad enorme para que los apóstoles no se fueran a huir. Y la Biblia dice que mientras estaban presos, a las 12 de la noche empezaron a cantar, o desde temprano estaban cantando, pero menciona que a esa hora, cuando todo estaba tan calmado, ellos se oían cantando al Señor, adorando a Dios, bendiciendo a Dios. Se tenían por privilegiados, amén, de que estaban sufriendo por causa
de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra nos enseña a nosotros que siempre que nosotros suframos por causa del Evangelio, por causa de Cristo, que nos tengamos por dichosos y bienaventurados y que nos gocemos, hermanos, cuando nos critican, cuando nos murmuran, cuando nos maldicen o nos dicen cualquier cosa contraria a lo que nosotros quisiéramos oír. Si es por causa del Evangelio, la Biblia dice que nos gocemos y nos alegremos por eso, como hicieron los apóstoles aquí, que se alegraron y se gozaron y estaban sumamente gozosos en esa prisión tan incómoda. Así que en medio de aquella adoración y esa alabanza a Dios, Dios hizo un milagro grandísimo allí, porque dice la Biblia que mandó Dios un terremoto, las puertas se abrieron, todo el mundo pues quedó exhausto con aquello, y el mismo carcelero, pensando que toda la gente se habían ido, se iba a matar. Amén. El apóstol Pablo le llamó y le dijo, no, no lo hagas, nosotros estamos todos aquí. Amén. Y cuando el carcelero vio esto, pues se quedó asombrado. Amén. Y esa misma noche se convirtió al Señor y pidió que lo bautizaran y pidió que él quería conocer al Dios que Pablo y Silas predicaban. Así que de esas experiencias, amén, salió esta iglesia. Una iglesia maravillosa, una iglesia gloriosa, una iglesia que amaba al apóstol Pablo y amaba su ministerio, respaldaba su ministerio de una manera muy especial. Dice, ese vínculo amoroso y amistoso entre ellos creció con los años y fueron muchas las ofrendas que el ministerio de Pablo recibió de parte de la iglesia de Filipos. Donde quiera que el apóstol Pablo estaba, ellos mandaban ofrendas especiales para que él siguiera adelante con ese equipo que andaba con él. Amén. Y por donde quiera, pues siguieran llevando el evangelio. Dice, esta carta, amén, esta carta la escribió y la envió desde Roma, y en ella expresa agradecimientos e informaba de su situación legal. Amén, de cómo era que él la estaba pasando en ese lugar. Dice, también expresa agradecimientos abundantes por Epafrodito, mensajero y gran ministro filipenses, que fue enviado desde Filipos hasta Roma para que llevara una ofrenda especial al apóstol Pablo. Amén. Quien había estado, Epafrodito había estado al borde de la muerte, pero Dios tuvo misericordia. Amén. Y lo sanó. Además, en esta carta también se alienta a la iglesia a que sigan creciendo en conocimiento, en unidad, en humildad, en compañerismo y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vemos, hermanos, que aquí en esta carta no es una carta en la que el apóstol va a trabajarles a ellos enseñándoles problemas, a corregir problemas que habían entre ellos, sino que es una carta de agradecimiento donde él va a expresar muchas cosas que son de bendición grande para la iglesia. Por ejemplo, si vemos el bosquejo a lo que vamos a estar estudiando más adelante de estos 4 capítulos en que se divide la carta, amén, vamos a ver la circunstancia del apóstol, ¿verdad? Y de su predicación en la cárcel, cómo estaba predicando, cómo estaba el apóstol llevando el ministerio en aquel lugar. Vamos a ver también el modelo de la vida cristiana, amén, de que el cristiano pues tiene que seguir a Cristo como su paradigma, amén. Vemos la humildad de Cristo en esta carta, amén, cómo Cristo se humilló, amén, como dice en el capítulo 2. Bendito sea el Señor, y como vemos también los luminares en el mundo y los ejemplos tanto de Timoteo como de Epafrodito. Amén. Pero en el capítulo 3 vemos el premio de la vida cristiana. El conocer a Cristo es el premio más grande que una persona puede obtener en esta vida. Amén. Y los judaizantes que Pablo tuvo que decirle de que de ellos tuvieran mucho cuidado. Por último, en el capítulo 4,
vamos a ver la paz de la vida cristiana, que dice la palabra aquí, que la presencia de Cristo hace la paz en la vida del creyente. Así que estaremos considerando estos capítulos y lo veremos con más detalle en los estudios que siguen más adelante. Por hoy, amén, vamos a dejarlo hasta acá en esta ocasión y vamos a pedir al Señor que nos prepare para nosotros estudiar con más detalle todos estos capítulos que componen esta carta. Así que le damos gracias al Señor, mis santos hermanos, y que Dios nos ayude a que estas palabras pues nos ayuden a nosotros crecer cada vez más en su santo camino. Orando, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, mi Dios, por todo tu amor, por toda tu misericordia. Gracias, Padre, que en esta ocasión tú nos has permitido introducirnos, Dios, con esta carta. Bendícenos, Dios, bendice a cada hermano, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a que nosotros nos enamoremos de ti, de tu palabra cada día y podamos siempre, Señor, agradarte en todo lo que hagamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo a todos. Gloria a mi Dios por los siglos de los siglos. Amén.